Hola, ¿qué tal, alumnos de Educatón? ¿Cómo están? Sean una vez más bienvenidos a esta transmisión correspondiente al módulo de Humanidades. Estamos en el segundo día de este repaso global y general que estamos dando para que trabajemos justamente esa cuestión, ¿vale? Muy bien, vamos a esperar unos momentos en los que todos se conectan, en los que todos están ya integrándose. Recuerden que es importante que hagan todas sus preguntas, sus comentarios. En cuanto se conecten, anoten su nombre, el número del grupo que pertenecen, desde donde nos están viendo, y participen en la dinámica del día de hoy, justamente para reforzar a todos aquellos que están por iniciar ya con el proceso de evaluación, que ya terminaron clase, o que están justamente a mediados o iniciando. Este repaso es para ustedes, es para que lo aprovechen, para que lo disfruten y, bueno, tengan más elementos justamente para llevar el día de la evaluación. Muy bien, bueno, pues vamos a esperar. Mientras, yo les quiero mandar un enorme saludo a todos los alumnos, exalumnos que tuve hace algunos meses, justamente que, pues, previo a este problema de la contingencia, pues tardó un poco más su certificación, pero bueno, ya afortunadamente tienen su certificado. Saludo a los alumnos del grupo de Álvaro Leonel, también a los chicos de Amador Salazar, que bueno, que estuvieron ahí pendientes de a ver cuándo ya recibían ese certificado, pero bueno, afortunadamente ya lo recibieron. También un saludo a Cedric del Mar también, que es del grupo de Amilcingo, que también fue un alumno muy participativo y que estuvo también con nosotros trabajando. Y bueno, a todos aquellos que pues todavía no les llega el certificado, pues y recuerden que tengan un poco de paciencia, porque pues bueno, ya son los trámites correspondientes a la SEP y por la cuestión de la contingencia. Muy bien, pues bueno, vamos a ir iniciando con las preguntas. Recuerden que el módulo que trabajaremos hoy es Humanidades y las materias que se ven en Humanidades son principalmente tres. Recuerden que son Filosofía, Ética y Valores y Desarrollo Comunitario. Entonces, las preguntas estarán orientadas a esas áreas, a esas materias, justamente para que ustedes tengan claro qué es lo que corresponde a cada módulo, ¿no? Porque a veces pasa que cuando llegan a matemáticas, de repente ya como que confunden si era del área de comunicación o del área de sociales. Y bueno, no, hay que tener, por ejemplo, primero bien presente qué materias corresponden a cada área. Recuerden que las de comunicación pues corresponde todo aquello que es con semántica, con sintaxis, gramática, ortografía. En humanidades vemos principalmente ética, filosofía y desarrollo comunitario, y en ciencias sociales se revisa historia de México e historia universal, ¿no? Básicamente, y ciencias sociales como tal. Pero bueno, vamos a comenzar con las preguntas de filosofía. Y recuerden ir leyendo conmigo las preguntas, ir analizando las opciones de respuesta para que nos den sus opiniones y sus comentarios. ¿Vale? Muy bien. Vamos a la primera pregunta. Sí, muy bien. La primera pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones expresa una perspectiva mítica? ¿No? Entonces, aquí, pues, es una pregunta, comenzamos con una pregunta muy sencilla. Tenemos, como sabemos, 4 incisos. Recuerden que su examen es de opción múltiple. Todo el examen es de opción múltiple. Entonces, hay que poner especial atención a las preguntas y sobre todo a las opciones de respuesta. Un examen de opción múltiple se contesta básicamente así, revisando la pregunta, sobre todo las palabras clave de la pregunta, porque a veces solemos encontrarnos con preguntas muy largas. Sin embargo, a veces la pregunta es muy sencilla. Esta es una pregunta de cuestionamiento directo, así tal cual dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones expresa una perspectiva mítica? Y bueno, revisamos las opciones. El inciso A nos dice, los relámpagos se producen cuando Zeus se enoja. El inciso B, el aire caliente es menos denso que el aire frío, por eso el aire caliente sube y el aire frío desciende. Inciso C, si una persona amarra muchos globos a una silla en la que está sentada, se elevará por el aire. Y el inciso D, la energía es la capacidad de realizar un trabajo. Entonces, tenemos esas opciones y, bueno, la mayoría ya está respondiendo que es el inciso A. Muy bien, inciso A.
Tenemos a Verónica que dice el inciso A, Esther, inciso A, Cel Flores también. Muy bien, creo que sí es una pregunta muy sencilla. La respuesta es el inciso A. Los relámpagos se producen cuando Zeus se enoja. Muy bien, para todos aquellos que contestaron el inciso A, tienen ya la respuesta correcta, pero vamos a ver por qué, para que no quede ninguna duda. Recordemos que un mito es justamente un relato, vamos a llamarlo así, fantástico, en la que se sustenta principalmente o tiene como base a los dioses o a la divinidad. Y encontramos mitos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Cuando tenemos ahí la referencia de Zeus, sabemos histórica y culturalmente que Zeus es uno de los dioses más importantes de la mitología griega y se atribuía justamente todos los fenómenos naturales se han atribuido a los dioses. Por ejemplo, el origen del hombre o la creación o los diferentes fenómenos naturales, como por ejemplo el acto de llover, de que existan relámpagos, rayos o truenos, es justamente atribuido a la furia de los dioses, ¿vale? Entonces, recordemos, para nuestro examen esta pregunta es muy sencilla, pero nuestro banco de preguntas puede venir planteada de diversas maneras. Lo que ustedes tienen que recordar para el día del examen es justamente qué es un mito, y recuerden que el mito va a ser importante justamente para la tradición griega, que es donde surge la filosofía, porque a partir de eso, pues tenemos las explicaciones pasando de mitológicas a racionales, lo que se conoce como el paso del mito al logos, ¿no? Recuerden que, según vimos en la clase, el paso del mito al logos es justamente el nacimiento de la filosofía. Es decir, explicar las cosas de manera racional, ¿vale? Muy bien. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Me parece que no. Vamos a las siguientes. A la siguiente pregunta. Recuerden que el día de hoy estaremos sobre todo respondiendo preguntas de examen. Y bueno, básicamente esa será la dinámica. ¿Sí? Muy bien. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes disciplinas son consideradas áreas de la filosofía? Y tenemos ahí la medicina y nanotecnología, inciso A, inciso B, sociología y matemáticas, inciso C, estética y ética, e inciso D, enfermería y física. ¿Vale? Ahí están las opciones. Ustedes, alumnos, ¿qué responden? Muy bien, tenemos que la respuesta en general es el inciso C. Perfecto, me parece que esta pregunta está muy clara. También son de estas preguntas sencillas que las podemos contestar. Vamos a recordar cuáles son las áreas de la filosofía, justamente, o disciplinas de la filosofía. ¿Por qué? Porque generalmente, aunque esta pregunta es relativamente sencilla, me encuentro con algunos alumnos que llegan a confundir sobre todo cuáles son las ramas y qué estudia cada una de las diferentes disciplinas. Tenemos principalmente 6 ramas de la filosofía, que son la ética, la metafísica, la ontología, ajá, el azul casi no se ve, a ver, vamos a poner. Muy bien. Ontología, metafísica,
ética, estética y por último la lógica. ¿Vale? Recordemos que la filosofía realmente surge, o desde sus orígenes en la antigua Grecia, surgen con los diferentes conocimientos o pensamientos que hasta el momento tenía, por ejemplo, las matemáticas, la química, la biología y todas las demás ciencias que poco a poco fueron ganando su propio objeto de estudio, se fueron desprendiendo poco a poco de la filosofía. La pregunta es, ¿qué es lo que hoy le queda a la filosofía? Pues bueno, tenemos estas 6 ramas, de las cuales pues vamos a recordar cuál es el objeto de estudio de cada una. Generalmente son palabras que provienen del griego, de origen griego, por lo tanto son palabras compuestas. Por ejemplo, la ontología se define como el estudio del ser. ¿No? Tenemos que ontos significa ser y logos, desde el punto de vista griego, significa discurso, palabra o también estudio. Por lo tanto, la ontología es el estudio del ser y vamos a entender esta palabra como sinónimo de existir. Recuerden que una de las preguntas filosóficas más importantes es justamente qué es lo que existe y por qué existe. Desde el punto de vista ontológico, recordemos a los primeros filósofos, los filósofos presocráticos, trataban de responder a las preguntas ontológicas. Estos filósofos que se preguntaban acerca del origen o del arjé de todas las cosas, trataban de dar una respuesta ontológica, es decir, una respuesta que después quizá llamaremos física o natural, pero que en un momento fue ontológica. Luego tenemos a la metafísica, que la metafísica, physis significa naturaleza y meta significa más allá. Por lo tanto, la metafísica estudia lo que está más allá de la naturaleza. O sea, literalmente, más allá de lo físico, de la naturaleza. ¿Cuál es el objeto de estudio de la física? De la metafísica, justamente el objeto de estudio es lo que está o lo que no se puede explicar de manera física o de manera natural. Por ejemplo, pensemos en Platón, cuando nos plantea la idea de los dos mundos, nos está cuestionando acerca de la realidad, de esta realidad que consideramos física y natural. Platón, al dividir la realidad o la posible realidad en dos mundos, pues está proponiéndonos una perspectiva metafísica. Entonces, el objeto de estudio de la metafísica sería la realidad. ¿Vale? La realidad, lo que está más allá de lo físico. Posteriormente tenemos a la ética como otra rama de la filosofía, y la ética principalmente se encarga del estudio de la moral o del comportamiento humano. Recordemos en clase que definimos ética justamente como proviene del griego también, que es ethos, que significa carácter o costumbre. Y entonces, en ese sentido, el carácter o la costumbre es justamente el comportamiento, la forma de ser de los individuos. De manera colectiva, a eso le llamamos moral. La estética es el estudio de la belleza, es decir, del arte en general, y justamente a partir del estudio de la estética, tenemos que nos cuestionamos qué es lo que se considera como de buen gusto o no, en este sentido, desde el punto de vista de la filosofía también. La filosofía trata de instaurar leyes, incluso también, o reglas para entender o concebir, o por lo menos sensibilizarnos a lo que se considera como artístico. Y por último tenemos a la lógica, que es el estudio de la razón. Recuerden que logos, la palabra lógica viene de la palabra griega logos, significa discurso, tratado, palabra, o en este caso, razón. El estudio de la razón. Y la lógica va a ser importante justamente para poder, de alguna manera, pasar por el tamiz de la lógica del razonamiento a todas las demás disciplinas. No solo las filosóficas, sino también las diferentes disciplinas científicas. Cada una de las ciencias, al momento de enunciar sus leyes, al momento de enunciar sus premisas, pues
lo primero que tienen que asimilar es que los enunciados que emanan de cada ciencia, pues sean de manera lógica, ¿vale? Entonces, muy bien, a todos aquellos que respondieron la pregunta de la opción C, tenemos justamente pues ya esas ramas, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta para revisar el otro contenido. Muy bien. Bueno, ahí está, la respuesta era estética y ética. La siguiente pregunta, la número 3. ¿Cuál de las siguientes opciones es una adecuada interpretación de la frase atribuida al filósofo griego Heráclito? Ninguna persona puede bañarse más de una vez en el mismo río. ¿Vale? Aquí ya tenemos una pregunta un poquito nada más compleja, porque es más larga, y las palabras clave son adecuada interpretación de la frase atribuida al filósofo Heráclito. Vale, recordemos a los presocráticos. ¿Quién se acuerda cuál fue la frase de Heráclito y cuál es el arjé de este filósofo? Vayan anotando en los comentarios justamente qué recuerdan de Heráclito en sus clases o de lo que vieron y justamente cuál es la frase de Heráclito. ¿Vale? Tenemos igual 4 opciones. Inciso A, Grecia no tenía ríos, así que si alguien cree haberse bañado, en uno sus sentidos lo engañan. Inciso B, es posible que ni el río ni nosotros existamos cuando intentamos bañarnos de nuevo. Inciso C, que cuando alguien va a bañarse al mismo río, tanto el río como ese alguien son otros, ya que ambos cambiaron. E inciso D, es excesivamente peligroso bañarse en un río, por lo que no debe recomendarse intentarlo más de una vez. Muy bien, vamos a recordar cuál es la frase. Ya están contestando, ya están respondiendo que es el inciso C, pero ¿quién recuerda cuál es la frase de Heráclito? Para poder afirmar que la opción C es la correcta. La opción C dice que cuando alguien va a bañarse al mismo río, tanto el río como ese alguien son otros, ya que ambos cambiaron. Muy bien. Sí, la respuesta C es la correcta. Y perfecto, la frase de Heráclito nos dice, uno no puede bañarse 2 veces en el mismo río, pues nuevas aguas corren sobre él. En el mismo río, pues nuevas aguas corren sobre él. Bueno, esta frase ha quedado atribuida a Heráclito y es como un lugar común, es un poco repetitiva, pero en resumen, definitivamente, como comentan, tiene que ver con el constante cambio, con el fluir, con que nada permanece, muy bien, como están comentando, con ese devenir del cual, desde el punto de vista de los sentidos, Heráclito nos mandaba, ¿no? Nos comentaba justamente que el devenir era justamente el cambiar, el constante cambio. Nada permanece, todo fluye, todo está en constante cambio. Nosotros ya no somos los mismos que habíamos sido hace algunos años, o hace algunos días, o incluso hace algunas horas. Ya no son los mismos ustedes y no serán los mismos después de esta clase de filosofía, ni mucho menos después de este repaso semanal que vamos a tener. Y lo mismo pasa con los fenómenos de la naturaleza, porque están en constante cambio, en constante movimiento. Recordemos también que después Parménides vendrá a criticar la teoría de Heráclito, al decir que Heráclito solo está observando las cosas desde el punto de vista de los sentidos, ¿no? Desde una perspectiva epistemológica, por ejemplo, la teoría del conocimiento, habrá que cuestionarnos cuáles son justamente las herramientas o los mecanismos a través de los cuales el ser humano conoce. Y bueno, recordemos entonces que Heráclito va a decir esta frase: uno no puede bañarse 2 veces en el mismo río, pues nuevas aguas corren sobre él, y en eso va justamente la idea del cambio, la idea del devenir.
El arye para Heráclito era fluir. Por lo tanto, no olvidemos este dato, esta información, porque a pesar de que ahora tengamos planteada la pregunta de esta manera, a veces en el examen puede variar, ¿no? Y a veces la frase puede venir arriba en la pregunta o puede ser manifestada o manifiesta de otra manera. Muy bien, me parece que la mayoría contestó de manera correcta. La respuesta es el inciso C, y el inciso C lo tenemos ahí porque nos dice justamente, recordamos el inciso C, ahorita ponemos la diapositiva. Muy bien. Ahí está, ¿no? Dice que cuando alguien va a bañarse al mismo río, tanto el río como ese alguien son otros, ya que ambos cambiaron, ¿no? Entonces ahí está justamente la idea del cambio. Muy bien. Perfecto, vamos a la siguiente pregunta. Chicos, si hasta aquí no hay dudas. Parece que no. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes textos se acerca más al concepto de amor platónico? ¿Vale? ¿Cuál de los siguientes textos se acerca más al concepto de amor platónico? También me parece que esta pregunta debe ser relativamente sencilla. A ver, ¿qué responderían ustedes? El inciso A nos dice amor imposible. El inciso B, amor fatal. El inciso C, amor a las formas o ideas perfectas. Y el inciso D, amor no correspondido. A ver, ¿cuál sería la respuesta correcta y por qué? Concepto de amor platónico. Muy bien, la mayoría ya están contestando que es el inciso C. La letra A dice José Héctor. Rosario dice que la D. Claudia Moreno la D. Avi Fernández dice que la C. Ok. Juan y Mejía que la C. Muy bien, tenemos también respuestas con el inciso A. Jessica Reyes, inciso C. Josué Hernández, el inciso D. Patricia Cruz, inciso A. Carito Ramírez, inciso C. Ok, me parece que hay una constante por afirmar que es el inciso C, amor a las formas o ideas perfectas, pero también hay quien contesta que es el inciso A y el inciso D. Bueno, vamos a revisar que la correcta es el inciso C, amor a las formas o ideas perfectas. Pero bueno, vamos a ver por qué esa respuesta es la correcta y vamos a la explicación. ¿Sale? Para no confundir. Bueno, tradicionalmente se ha atribuido, o comúnmente, coloquialmente, vamos a llamarle, se ha dicho que el amor platónico es lo que ahora las nuevas generaciones llaman como tu crush, ¿no? Tu crush es eso, ¿no? Que es como ese amor inalcanzable, o ese amor platónico es como lo que no puedes tener, ese amor imposible. Sin embargo, eso es en un sentido pues realmente muy coloquial, porque realmente lo que Platón quería decir no era eso, ¿no? Recuerden que Platón tenía principalmente la teoría de las ideas o la teoría de los dos mundos, en lo que básicamente Platón va a dividir a la realidad en dos, el mundo que llamó sensible y el mundo inteligible. Sensible es llamado el mundo de las apariencias, y este mundo inteligible es el llamado mundo de las ideas. ¿Vale? Platón en su teoría, principalmente lo que nos expone es justamente cuestionar esta realidad en la que estamos inmersos y decir que esta realidad no es la verdadera real o la verdadera realidad, sino que estamos viviendo justamente en la copia, en el mundo de los sentidos. En esta idea que ya Heráclito de alguna manera proponía, en la que percibimos todo a través de los sentidos, justamente en donde nuestro cuerpo, ¿no? Recuerden que aquí el cuerpo
es lo que cambia, lo que deviene, ¿no? En unos años, nuestro cuerpo, nuestra apariencia física, y así con todos los seres vivos, ya no será la misma que había sido antes. Sin embargo, hay algo que permanece eternamente, y dice Platón que es el alma, ¿sí? En esta idea en la que el alma, que es lo que permanece, lo que dura, lo que no perece, a diferencia del cuerpo, el alma queda atrapada en el cuerpo para venir a este mundo sensible, y justamente lo que va a hacer, o la finalidad del ser humano en este mundo, es tratar de copiar lo que estaba en el mundo de las ideas. Ahora bien, ¿qué va a entender Platón por ideas? Platón va a entender justamente como las formas perfectas. Dice Platón, hay un mundo perfecto, un mundo ideal, que nada tiene que ver con este mundo de las sensibilidades, o si se parece es porque es un mero reflejo, pero no es el mundo real, ¿no? Entonces, básicamente Platón nos propone eso, y cuando Platón habla del amor, pues justamente el amor era en esta ascender hacia el conocimiento, pues va implícito justamente el amor, pero era el amor hacia el conocimiento, no básicamente un amor carnal o un amor pasional, con el que coloquialmente lo hemos relacionado. Recuerden que los griegos tenían 3 palabras diferentes para mencionar la palabra amor. Las palabras eran eros, la siguiente era ágape y filias. El problema con nosotros un poco es que tenemos nada más una sola palabra, que es la palabra amor, para designar diferentes realidades, pero los griegos por lo menos tenían 3 palabras distintas. Eros era justamente este amor pasional o este amor carnal, del cual el amor de pareja, del cual estamos quizá coloquialmente hablando. Ágape o ágapi también, dependiendo de la traducción, era el amor hacia la divinidad, el amor hacia los dioses, o el amor, como decía Platón, hacia el conocimiento y hacia lo perfecto. Y filias es este amor de familia, el amor hacia los amigos, este amor pues diferente, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de amor en Platón, nos referimos más hacia el amor no de eros ni de filias, sino el amor hacia las ideas eternas. La esencia del ser humano, entonces, según Platón, era justamente tratar de llegar a ese mundo ideal, a ese mundo perfecto. Por eso Platón escribe en sus diálogos la obra o el diálogo de la República, donde nos propone además una utopía social, es como de las primeras utopías políticas que se escriben a lo largo de la historia, donde nos propone un estado un poco más perfecto. Recuerden que Platón también está en contra de la democracia, porque la democracia asesinó a Sócrates justamente, que Sócrates era el hombre más bueno, más perfecto, más honorable, pero la democracia, pues, que es la decisión de las mayorías, Platón dice que no es la mejor forma de gobierno. Entonces, todo esto se liga justamente a las ideas. Recordemos entonces que las ideas es el mundo perfecto y que las apariencias es este mundo imperfecto y real en el cual nos movemos, pero que todos los seres humanos creemos que es el mundo real. Recordemos, existe también el mito de la caverna, o mejor llamada la alegoría de la caverna, donde Platón explica justamente cómo es que el ser humano está todo el tiempo al fondo de una caverna, atado de pies y manos, y tiene que salir a la luz para poder contemplar el mundo real. ¿Vale? Muy bien. Hasta aquí, estimados alumnos, recuerden hacer sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes. Bueno, comentan algunos que la transmisión está fallando. Bueno, habrá que checar si es de su internet. Ajá, ok. Bueno, muy bien. Tenemos ahí a chicos del grupo de Cuernavaca, 16, muy bien. No se alcanza a ver el pizarrón. Bueno, es que está un poquito mojado el trapo, pero ahorita esperamos a que se seque. Básicamente la idea de los dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo de las apariencias. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Hasta el momento me parece que no hay dudas. Así como tales, voy a ir resolviéndoles sus dudas, chicos. Vale. Entonces, la siguiente pregunta, todavía del módulo de filosofía,
dice así: este periodo de la humanidad se caracteriza por el cambio radical de las ideas que dominaban la sociedad, en el que la riqueza de las reflexiones, las grandes discusiones filosóficas y el arduo trabajo intelectual constituyeron una ruptura con las ideas que provenían de la Edad Media, el feudalismo, ya que se privilegiaba el uso de la razón. Se puede considerar que este periodo se inicia en el siglo XV y termina a finales del siglo XX. Muy bien. A ver, esta pregunta, si ustedes lo notan, es un poco más larga. Tienen que dedicarle un poco más de tiempo, revisar los detalles justamente, para que no pierdan de vista y no equivoquen al responder la respuesta correcta, o la que es. Entonces ahí tenemos las opciones. Recuerden el consejo que les di al principio, vayan a las palabras clave. Generalmente, cuando tenemos una pregunta pues con mucho texto, solemos perdernos, ¿no? Como no estamos tan habituados al hábito de la lectura, de repente cuando vemos una pregunta tan larga decimos, híjole, ya me perdí. Y entonces erramos en la respuesta, pero no, me parece que esta pregunta es sencilla. Muy bien, tenemos ya algunas respuestas. Nos dice Tere Vázquez, que es la B, Maggie Oz, que es la C, José Shafiq, que es la D, José Héctor, la Revolución Francesa, Carmen Ramales, la B, Viridiana Hernández, la D, Leonay Ramírez, la C, Susi Campo, opción D, Adi, D, Elizabeth Flores, la B, ok, Angie también la D, Uber, la opción A, Rosario dice que es la C, posmodernidad, Israel Robles la B, y Maggie Oz, que es la B también. Bueno, tenemos ahí varias respuestas, C, A, B, B. Tenemos diferentes opciones. A ver, vamos a revisar con calma la pregunta. Sobre todo, identifiquen las palabras clave. Primero nos habla de un periodo de la humanidad, eso está claro, que se caracteriza por el cambio de las ideas que pertenecían a la Edad Media, o sea, se rompe justamente con las ideas que provenían en la Edad Media. Entonces, el primer dato que nos dan es justamente recordar qué es la Edad Media. Recuerden que se le llamó históricamente Edad Media a ese periodo de 1000 años aproximadamente, en la que en Europa justamente todo se ligaba a un feudalismo, esta forma social y política en la que teníamos solo 3 estamentos: el clero, que representa a la iglesia, la nobleza, que representa al rey y a toda la corte, y el pueblo llano. El feudalismo consistía en que un señor feudal, dueño de la tierra, le prestaba a los demás para poder vivir y para poder trabajar las tierras del señor feudal. Entonces, a esto se le conoce como el vasallaje o ser un siervo, ¿vale? Muy bien. Entonces, si vamos a romper con la Edad Media termina en el siglo XV y a eso se le conoce como la modernidad, ¿vale? Entonces, la respuesta correcta es la modernidad. No puede ser el oscurantismo, el inciso A, porque el oscurantismo es otra forma de llamarle a la Edad Media. La Edad Media también se le llamó la Edad Oscura, justamente porque se creyó que durante 1000 años todo estuvo ligado a la religión, al cristianismo, y en cuanto a avances científicos y tecnológicos no hubo, en esta metáfora de que la oscuridad es la ignorancia y de que la luz es la razón o la realidad, entonces no puede ser esa pregunta, la descartamos. Oscurantismo, sinónimo de Edad Media, y lo que nos preguntan es hacer una ruptura justamente con la Edad Media. El inciso B es la posmodernidad. No, la posmodernidad, tenemos el prefijo pos, que quiere decir después o posterior a la modernidad, ¿no? Recuerden que la época moderna o la modernidad comienza con otro filósofo, con René Descartes, por lo menos en la filosofía. Recuerden que a René Descartes se le conoce como el padre de la modernidad,
con la duda metódica y el cogito ergo sum. La Revolución Francesa, pues esa es como la opción que no tiene relación, o la que no tiene nada que ver, porque no es un periodo de la humanidad, es más bien un hecho histórico. La Revolución Francesa no es como un periodo que aparece en la humanidad, sino más bien es un hecho histórico concreto que tiene que ver con justamente la caída de la clase noble en Francia, ¿no? Y la respuesta correcta es el inciso D. A todos aquellos que contestaron que es la modernidad, acertaron a la respuesta. Entonces, ojo ahí, porque hubo varias respuestas muy variadas, pero tengan claro que el oscurantismo la descartamos, la posmodernidad es posterior y la Revolución Francesa es la que no corresponde. Las únicas épocas históricas ahí, y la respuesta correcta es la modernidad. ¿Vale? Muy bien, chicos. ¿De acuerdo? A quien contestó el inciso D. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. Si no hay dudas, muy bien. Tenemos este fenómeno teórico-cultural, surge a finales del siglo XX, aunque es un fenómeno muy amplio, se le asocia generalmente con el desencanto, la apatía, la individualidad, la falta de interés por el bienestar común y el rechazo del racionalismo moderno. Hace una crítica a la sociedad, pues considera que ésta ha fallado en el logro de sus más grandes ideales. ¿A qué fenómeno cultural se refiere el texto anterior? ¿Vale? Y tenemos casi las mismas respuestas. Tenemos posmodernidad, el inciso A, inciso B, modernidad, inciso C, educación medieval, e inciso D, oscurantismo. Muy bien. Gaby dice que el inciso A, Tania, libertad, posmodernidad, José, igual, inciso A. Muy bien. Brian Medina, también inciso A. La mayoría están contestando que la A, excepto Blanca Hernández dice que la C. Ok, de acuerdo. La respuesta correcta es posmodernidad. ¿Vale? Muy bien. Vamos justamente a la explicación de cada uno de estos eventos para que si nos aparecen en el examen los tengamos claros. Muy bien, la respuesta correcta en este sentido, sí, muy bien, es la posmodernidad. Posmodernidad. De acuerdo. Muy bien, ahora vamos a ver por qué y vamos a ver justamente la explicación y adecuar cada una de las etapas históricas justamente para que, no importando cómo se les presenta esta pregunta en el examen, lo tengan claro. ¿Vale? Muy bien. Comencemos hablando de la Edad Media. ¿Qué elementos vamos a relacionar a la Edad Media? Pues vamos a relacionar elementos, principalmente el cristianismo, es decir, la religión, y el feudalismo. Son como los dos elementos que tenemos en la Edad Media. Recordemos también el periodo de tiempo, sería importante hacer una línea del tiempo. La Edad Media dura aproximadamente 10 siglos, es decir, 1000 años, en los que se comienza justamente con la separación del Imperio Romano en el siglo IV, en el siglo V, y termina con la caída del Imperio de Constantinopla, o también hay algunos historiadores que concluyen la Edad Media con la llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas, ¿no? Entonces, básicamente, los dos eventos son los que van a marcar el fin de una época que va a durar aproximadamente 1000 años, que se le conoce o que los historiadores posteriormente le llamaron como Edad Media. Y recuerden que le van a llamar Edad Media porque está justamente en medio entre lo clásico, es decir, los griegos y los romanos, y la época moderna. Entonces, parece ser que lo que está en medio no es importante, por eso le llamaron nada más así, Edad Media o Edad Oscura. Sin embargo, es un periodo histórico de tiempo muy largo. O sea, en 1000 años es imposible que no pasara nada o que no hubieran avances
en la ciencia, en el conocimiento, por lo menos en filosofía, habrá que recordar a dos filósofos importantes, a ver quiénes recuerdan, según vimos en clase, cuáles son los dos filósofos importantes medievales que por lo menos para la evaluación habrá que recordar, porque muy probablemente el día de su examen les pregunten acerca de estos dos filósofos medievales. No quiere decir que sean los únicos, hubo bastantes otros filósofos pertenecientes a la Edad Media, sin embargo, para nuestra evaluación, por lo menos habrá que recordar dos nombres, que son San Agustín y Santo Tomás de Aquino. San Agustín, siguiendo las ideas de Platón, nos propone justamente la ciudad de Dios y en las confesiones justamente este mundo ultraterreno, ¿no? Este paraíso desde el punto de vista religioso. Y Santo Tomás de Aquino, utilizando el racionalismo de Aristóteles, pues también a partir de eso, él nos explica o nos argumenta la existencia de Dios utilizando la razón, la lógica creada por Aristóteles, después es adecuada por Santo Tomás, y a partir de él nos remite a esta época, ¿vale? Entonces, los dos nombres importantes que ustedes tienen que recordar, San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. San Agustín sigue las ideas de Platón y Santo Tomás sigue las ideas de Aristóteles. Muy bien. Ahora, ¿a qué se le llama modernidad? Justamente, y después del descubrimiento de América va a venir toda una revolución de ideas, una revolución científica, se empiezan a cuestionar si realmente la Tierra no era plana, como se había creído durante toda la Edad Media, sino empiezan otras teorías que también ustedes las verán justamente en la parte de sociales. Sin embargo, para la filosofía, lo que se va a llamar como la modernidad o la filosofía moderna comienza a partir de René Descartes. René Descartes o René Descartes, que es el considerado padre de la filosofía moderna. ¿Por qué? Porque a partir de él la filosofía da un vuelco y empezamos a responder justamente desde la duda metódica creada por Descartes. Recordemos también, o vamos a ligar a la mayoría de filósofos con sus frases. Por ejemplo, Descartes dijo, cogito ergo sum, que significa pienso, luego existo. ¿Qué es lo que hizo Descartes? ¿O por qué fundó de alguna manera la filosofía moderna? Porque él llegó justamente a este conocimiento, en general todo lo que había estudiado, lo que había aprendido a lo largo de su vida, y dijo, todo esto se puede poner en duda, este discurso que ha seguido el pensamiento humano puede haberse ido por otro lado, entonces voy a cuestionarlo y voy a llegar a ciertas certezas de la cual no pueda dudar. Y entonces, a partir de estas cavilaciones consigo mismo, según nos cuentan las meditaciones metafísicas y en el discurso del método, pues él llega a una conclusión que nadie puede refutar. Dice, bueno, si yo estoy pensando todo esto y lo estoy dudando, si dudo es porque pienso. Y si pienso, pues en efecto existe ese alguien que lo piensa. Entonces, de ahí la famosa frase de Descartes, pienso, luego existo, o pienso, luego soy. ¿Vale? Y entonces, a partir de ahí tenemos una serie de filósofos como John Locke, tenemos a Kant, por ejemplo, tenemos a Hegel, tenemos otros filósofos justamente que van a formular este pensamiento moderno. Pero, ¿qué es lo que vamos a llamar lo posmoderno? Que es la pregunta o las dos preguntas que estamos aquí. La modernidad, recuerden, abarca aproximadamente del siglo XV al siglo XX. Pero después del siglo XX o posterior al siglo XX, tenemos ya lo posmoderno. De entre los filósofos relevantes que ustedes tienen que recordar, Friedrich Nietzsche o Nietzsche y principalmente Michel Foucault. ¿Vale? Hablamos ya de lo posmoderno cuando hablamos justamente de esta apatía, de esta sinrazón, de esta crítica a la racionalidad o a la razón que se pretendió en toda la modernidad y sobre todo en el siglo XVIII. Recordemos que en Europa el siglo XVIII es llamado como el siglo de las luces o de la ilustración, justamente porque la razón era la parte más importante para los diferentes científicos. Sin embargo,
con la posmodernidad tenemos la crítica a todo eso, una apatía tremenda. ¿Cuál es la famosa frase de Nietzsche, por ejemplo, con la que se le ha recordado? Nietzsche afirma, Dios ha muerto, ¿vale? Y este Dios ha muerto es justamente una especie de afirmación que nos dice, pues es que realmente Dios nunca ha existido, sino que los seres humanos lo hemos inventado. Tenemos a Marx, por ejemplo, que también Marx va a afirmar que la religión es el opio del pueblo, o el opio de los pueblos, y en ese sentido, pues nos viene la crítica al racionalismo y a la Edad Media. Entonces tenemos ya una desazón aquí con Nietzsche a la cabeza, tenemos una serie de filósofos que van a hablar de esta posmodernidad, en la cual, pues, como dice la pregunta, hay una especie de apatía, hay una especie de crítica, de sin razón. Tenemos también ahí a la Escuela de Frankfurt. Recuerden ver, hay un video en Educatón que habla acerca de la modernidad completo. Entonces, revísenlo también, justamente para situarse en esta época histórica. Muy bien. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, chicos, para continuar justamente con nuestro programa. Muy bien. Esta pregunta ya corresponde al área de ética y valores y tenemos lo siguiente. Fíjense, de acuerdo con Aristóteles, uno de los requisitos que se deben cumplir para que haya valor moral en una persona es que sus actos virtuosos no sean aislados, ya que una buena acción por sí sola no revela un individuo virtuoso, sino solo en cuanto esa acción se manifiesta un carácter virtuoso. Resulta así, de acuerdo con este filósofo griego, que la virtud es cuestión de práctica, de ejercicio, de obrar constante, de que esa costumbre o parte de nosotros. Por eso, Aristóteles dice que una de las características de la virtud es que sea un... Muy bien. A ver, es una pregunta también un poco extensa, pero la recomendación aquí es que traten de no perderse en todo el texto para que ustedes puedan encontrar la base de la pregunta y poder contestar la respuesta correcta. Muy bien, ya tenemos que están diciendo las respuestas y la mayoría responden o comentan que es el inciso D. Muy bien, yo creo que todos recuerdan y tomaron la clase correspondiente al aula número 5 y está muy clara la pregunta. Fíjense, aparte, recuerden que Aristóteles es considerado padre de la lógica, sin embargo, también nos habló de ética, de política, y al inicio de nuestro programa, en el aula 5, cuando hablamos de la ética, pues tenemos allá la figura importante de Aristóteles. Muy bien, entonces la pregunta dice, o concretamente lo que debemos de responder es, Aristóteles dice que una de las características de la virtud es que sea un... Muy bien, la respuesta correcta es hábito. Perfecto. ¿Sí? A todos los que contestaron hábito, la tienen correcta, pero vamos a ver por qué. Vamos a la explicación. Recordemos justamente esto, ¿no? Muy bien. Primero, definamos qué es un hábito. Un hábito es una costumbre continuada. Cuando nosotros acostumbramos a hacer cotidianamente diferentes acciones, pero las vamos trabajando de tal manera que se convierte ya en una costumbre que tenemos fija, a eso se le llama hábito. Esa costumbre continuada que tenemos ya de manera cotidiana y quizá incluso mecánica, ¿no? Eso se convierte en hábito porque ya está muy inherente a lo que somos nosotros o a nuestras acciones cotidianas. A veces ni siquiera nos damos cuenta de los hábitos que tenemos o de los malos hábitos que tenemos. En ese sentido, un hábito entonces es una costumbre. Una costumbre ya trabajada, ya continuada. Y recuerden que costumbre es una de las definiciones de ética. La ética, desde el punto de vista griego, viene de la palabra ethos, que significa costumbre o carácter. Ahora bien, en ese sentido, tenemos
que existen dos tipos de hábitos. Los hábitos positivos y los hábitos negativos. Desde el punto de vista moral, lo que llamamos los hábitos buenos y los hábitos malos o los malos hábitos. Muy bien, a los hábitos positivos se les conoce como virtudes y a los hábitos negativos se les llama vicios. ¿Vale? En ese sentido, tratamos de no confundir, porque a veces hablamos de, es que yo tengo un vicio que es bueno, ¿no? Hay gente, yo he escuchado decir que hay gente que dice que tiene vicios buenos, y bueno, eso no es lo más correcto, no es lo más sensato. Habrá que distinguir si son vicios, pues en la palabra vicio, como definición, ya tenemos un hábito negativo. Si hablamos de hábitos positivos o hábitos buenos, o que nos traen algún beneficio, estaremos hablando de las virtudes. Entonces, queda claro aquí, la pregunta viene planteada justamente al revés. ¿Cuál es una característica de la virtud? Pues que sea un hábito y le podemos sumar que ese hábito sea positivo. Recuerden que Aristóteles trató de explicar cuál era el fin o la teleología del ser humano en esta vida, y ese fin era justamente el de ser feliz. ¿Y cómo se lograba alcanzar la felicidad? Pues a través de ser un hombre virtuoso. Tenemos también dos tipos de virtudes, recordémoslas, las virtudes éticas y las virtudes dianoéticas. Las virtudes éticas, recuerden que son las virtudes del comportamiento, y las dianoéticas son las virtudes del conocimiento. La palabra griega para hablar de felicidad es justamente, y esta no lo olviden, porque viene en el examen también, eudaimonía. Eudaimonía se refiere a la felicidad. Según Aristóteles, la finalidad del ser humano es justamente alcanzar la eudaimonía, y no se trataba de alcanzarla a través de acumular riquezas o de generar fama y honores, sino a través de la virtud. Y no es la virtud como un acto aislado. Esto que dice la pregunta de qué es un acto aislado, se refiere a que, por ejemplo, yo me levanto y digo, bueno, ya hice mi obra buena del día y ya soy un hombre virtuoso. Iba por la calle y le ayudé a la viejita a cruzar, porque estaba el semáforo en rojo y ella solita no podía pasar. Y bueno, ya soy un hombre bueno, soy un hombre virtuoso. Dice Aristóteles que no, esos solo son eventos aislados. Así en todo el día nada más hago un evento bueno, pero todo el día soy un, como decimos en México, un hijo de ya saben qué. Pues bueno, eso no. Dice que para ser un hombre virtuoso, pues tenemos que hacerlo constantemente, es decir, volverlo un hábito. O sea, constantemente todos los actos que hagamos, pues se convierten en virtudes. ¿Sale? Muy bien, chicos. Pues continuamos con la siguiente pregunta. Recuerden hacer sus dudas, sus preguntas, y lo vamos comentando. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta dice, revise cuidadosamente el siguiente texto y al terminar conteste la pregunta. Entonces, fíjense que algunas de las preguntas traen como esta recomendación y nos comenta, ¿no? Evocan objetos de carácter existencial, son para cada persona lo más importante en su vida, entre ellos, y dependiendo de la persona, se incluyen vivir, felicidad, salud, prestigio, estatus, trabajo, sabiduría, amistad y amor. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes tipos de valores es al que se refiere este concepto? Y tenemos ahí las 4 respuestas o las 4 opciones, en las cuales ustedes tienen que elegir solo una. ¿Cuál eligen y por qué? Número 1, valores universales. Número 2, valores supremos. Número 3, valores relativos. Y número 4, valores sociales.
Muy bien. Hay quien dice que es la 4, algunos dicen que es la 1, pero la mayoría está contestando que es la 4. Huber dice que valores relativos, Gaby Maya, valores universales, Sucio Campo, opción 4, Itsuri Camacho, la opción 1, Víctor Saavedra, la 4, Alexe Yani, la 1, ok, Elisa Hernández Mata, valores universales. Bueno, aquí creo que estamos divididos, Claudia Moreno también nos dice que la 1, perfecto, Amanda Nájera, valores sociales. Bueno, vamos a aclarar esta pregunta porque sí existen algunas dudas. Tradicionalmente, los valores se han clasificado de diferentes formas. Recuerden que estamos desde el punto de vista ético y vamos a entender justamente por la palabra valor a todo aquello a lo que le damos o tenemos cierta estima o aprecio porque lo consideramos bueno o valioso. Recuerden que para los griegos había 3 conceptos que se ligaban entre sí, que son bueno, bello y verdadero. Entonces, generalmente cuando hablamos de la belleza o del valor, es porque tiene que ver justamente con la bondad. Muy bien. Los valores, desde el punto de vista moral, es aquello que tenemos aprecio justamente porque son actos sociales. Sin embargo, tradicionalmente se le ha dividido o clasificado a los valores en 2, en universales y en relativos. Los valores principalmente se clasifican en universales y relativos. ¿Cuáles son unos y cuáles son otros? Muy sencillo. Los universales son aquellos que son válidos, no importa el lugar, ni la época, ni la condición social. Es decir, son aquellos valores que tienen que ser válidos para todos. Es a lo que llamamos valores universales. ¿Y qué quiere decir que son válidos para todos? Que por el simple hecho de existir o por el simple hecho de ser humano, en los valores universales, por ejemplo, se fundamentan los derechos humanos, principalmente, tenemos que son los que todos consideramos. Por ejemplo, y ahí están, la libertad, la igualdad, la vida, ¿no? Por ejemplo, es otro valor, la vida, el amor, etcétera. Estos valores que no importa la época, no importa el lugar, la condición histórica, no van a cambiar, o sea, siempre van a ser valiosos, o por lo menos siempre deberían de ser valiosos. Son valores universales que por el simple hecho de ser seres humanos, de tener esta existencia, pues los tenemos inherentes. Por otro lado, los valores relativos son aquellos que sí van a variar dependiendo la época y el lugar. Entonces, es solamente para, ya no es universal, es para algunos, ¿no? Dependiendo la sociedad, la época histórica o el contexto social en el que surgen, pues tenemos justamente este tipo de valores, ¿vale? Muy bien. La respuesta correcta entonces es valores universales. ¿Por qué? Porque son aquellos que se fundamentan en los demás y realmente pues es la opción que tenemos. No tiene que ver con valores supremos porque esa forma parte de otra definición. Tampoco tiene que ver con valores sociales porque eso sería justamente lo que estamos definiendo, los valores sociales como son el respeto, la honestidad, ¿no? La justicia, la paz, la humildad, la solidaridad, o uno que está muy en boga actualmente, la sororidad, etcétera. Entonces, bueno, ahora hablamos justamente de valores universales. Por lo tanto, y según veíamos en la pregunta, la respuesta correcta es la número 1 que decía valores universales. ¿Sí? Muy bien. Les repito, valores universales, válidos para todos, valores relativos, válidos para unos cuantos, dependiendo la época y el lugar.
Por ejemplo, habrá sociedades en las que pues sea más valioso según los roles sociales. Si eres hombre, por ejemplo, tener ciertas características. Si eres mujer, tener ciertas características. Por ejemplo, en México y básicamente en todos los países de Latinoamérica, hace aproximadamente poco más de 50 años, se le otorgaba un valor importante a esta idea que se tenía con respecto a la virginidad, que tenían esa cierta costumbre de que después o posterior a la noche de bodas, el marido tenía que exhibir la sábana con la mancha, demostrando que la ahora esposa, pues, era virgen, ¿no? Y eso es, pues, un valor que se dio en una época y en un lugar histórico concreto. Valor relativo, ¿no? Entonces, los valores relativos son los que van a cambiar, son los que se van a modificar, dependiendo la época y dependiendo el lugar. Y los valores universales son los que permanecerán siempre, no importando la época, el momento social o histórico del cual estemos hablando. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, chicos, para continuar. Ok, dice que se movió un poco la imagen porque no tiene definición, dice Claudia. Ahorita checamos ese detalle. Ok. Bueno, es el GIS, ¿no? Las tizas o el GIS ya nos acostumbramos a trabajar más con plumón. Y bueno, no importa. Dice la siguiente pregunta. Un juicio de valor ocurre cuando calificamos a un objeto, persona, una situación, etcétera, de forma positiva o negativa, de acuerdo con nuestra simpatía, preferencias o paradigmas. Con esto queda claro que todo el tiempo estamos realizando juicios de valor, ya que con ellos expresamos nuestra visión sobre la realidad social. Tenemos toda esa definición, todo ese texto, todo ese discurso, y luego dice, de las siguientes opciones, elige cuál es la respuesta que corresponde a un juicio de valor. Entonces, ¿por qué se eligió este tipo de preguntas también, chicos? Porque en los exámenes estandarizados o en las pruebas estandarizadas, como es esta que ustedes están respondiendo, pues tenemos justamente ese tipo de preguntas, ¿no? Donde tenemos un texto un poco más amplio, pero que la pregunta se puede resumir de manera sencilla a, de las siguientes opciones, elige la respuesta que corresponde a un juicio de valor. La pregunta aquí es, ¿qué es un juicio de valor? Y bueno, el texto me parece que nos da respuesta. Juicio de valor. Básicamente, un juicio de valor es una opinión personal y subjetiva que se tiene de algo, ¿sí? La opción 1 dice, la sopa caliente es una delicia al paladar. La opción 2, las personas tienen que trabajar. La opción 3, los árboles están adaptados a entornos naturales específicos. La opción 4, los partidos de fútbol son juegos en los que se corre mucho. Muy bien. Dice que la opción 2, Itsuri Camacho dice que la opción 1, José Shafik dice que la opción 3, Rodrigo Alexander, opción 2, Mari Álvarez, opción 2 también, lo mismo que Ruti Flobat, Avi Fernández, la opción 1, Rosario Segovia, la opción 2, Cruz Elena Encarnación, la opción 1. Bueno, estamos ahí en divididas porque algunos afirman que la 1, otros que la 2, y hay incluso quien afirma que la 4, por ahí vi un 4. Muy bien, la respuesta correcta, jóvenes, es la número 1. Muy bien a todos aquellos que contestaron que es la opción 1. ¿Por qué? A ver, vamos a ver la explicación, ahora sí, de por qué es la opción 1. La sopa caliente es una delicia al paladar, es una opinión personal, una opinión subjetiva. Un juicio de valor, chicos, se define justamente porque consiste en esto,
en emitir una opinión personal respecto de un evento, respecto de una persona o una situación. ¿Sí? Por ejemplo, habrá quien les guste la sopa, habrá quienes no les guste la sopa, sin embargo, se generarán opiniones subjetivas. Por ejemplo, si yo veo a una persona en la calle con ciertas características, según mis paradigmas o según mis prejuicios, pues me haré un juicio de valor, es decir, una opinión de esa persona. A veces se cree o creemos culturalmente que aquella persona que tiene tatuajes es porque se ha dedicado a algo malo o algo raro, ¿no? Sin embargo, pues ahora creemos que no es así. Entonces, eso es finalmente un juicio de valor, ¿vale? De todas las opciones que revisábamos, si ustedes recuerdan, se distinguen porque son hechos. ¿Cuál es la diferencia entre una opinión y un hecho? Que el hecho está fundamentado en la realidad y pretende ser objetivo. Lo objetivo deja de lado todo lo subjetivo o toda la subjetividad. En la subjetividad está, pues, el yo, el sujeto, desde sus emociones, sus sentimientos y sus ideas. ¿Vale? Entonces, siempre que formulamos un juicio de valor, va implícita mi opinión subjetiva. Yo puedo estar de acuerdo o no con mis compañeros, con mis amigos, con mis conocidos, pero siempre vamos a formular juicios de valor. Por lo tanto, la respuesta correcta era la número 1, la que nos hablaba de que la sopa caliente es una delicia al paladar, porque finalmente eso era una opinión. Las otras no, porque se fundamentaban en hechos. En un partido de fútbol, o sea, sí se corre mucho, teníamos otras opciones ahí, pero en todas ellas teníamos justamente hechos. Entonces, no olviden que siempre que hablemos de un juicio de valor, estamos hablando de una opinión personal. Ojo también de no confundir juicio de valor con prejuicio. Que un prejuicio es justamente hacer una preconcepción. Preconcepción, es decir, formularnos una idea antes de conocer realmente a la persona. O, por ejemplo, a veces, y esto pues se liga porque tiene que ver con nuestros estereotipos o nuestros paradigmas. Por ejemplo, piensen en un médico. ¿Cómo se imaginan ustedes la apariencia de un médico? Pues ya la tenemos, creo que, muy estereotipada, ¿no? Gracias a pues, las redes sociales, a los medios, a la experiencia misma que nosotros tenemos. Y tenemos ahí el estereotipo del médico, que es una persona, pues, pulcra, que generalmente viste de blanco, por lo regular trae un estetoscopio, etcétera, ¿no? Entonces, si algún momento vemos un médico o vamos a consulta con un médico y a lo mejor no viste de blanco y trae, observamos que tiene tatuajes a lo mejor en los brazos, inconscientemente creo que eso genera desconfianza, ¿no? Sin embargo, no por ello vamos a decir, es que ese médico es malo porque está lleno de tatuajes y eso pues me genera desconfianza y a través de ello pues no voy a poder tener una buena consulta con él. Entonces, eso es un prejuicio que también forma parte de los elementos y los conceptos que se verán en esta parte de, ojo de no confundir entonces una preconcepción, que es un prejuicio, a un juicio de valor, que es una opinión subjetiva. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta o inquietud hasta el momento? Muy bien. Bueno, dice Beatriz, ya se confundió más. Ok, ¿cuál es la duda, Betty? La idea es lo contrario, que vayan teniendo más claro. Vuelvo a repetir un poco. Un juicio de valor, o sea, tiene que ver con un juicio, es un enunciado. O sea, el hecho de decir hace calor es un juicio. El cielo es azul es un juicio. Son enunciados en los que yo afirmo o niego algo. Y esto de decir de valor es cuál es mi opinión respecto a ese hecho. Por ejemplo, decir, a mí me gusta la sopa porque la de fideo es mejor. Entonces eso sería un juicio de valor.
O los abogados que visten de negro serán los peores. No sé, eso es un juicio de valor, ¿no? Es decir, ¿cuál es mi opinión respecto a algo que estoy viviendo? Y un prejuicio es que antes de conocer el evento o el hecho, yo ya formule una serie de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la siguiente escena. Imaginen aquellas que son a lo mejor mamás y que tienen hijos varones. Imaginen el día que sus hijos le lleven a conocer a la nuera. Pues bueno, ya tenemos ahí una preconcepción de la nuera. Va a decir, híjole, por lo general y por cultura creo que las suegras no suelen querer a las nueras, o no siempre, hasta que las nueras se las ganan. Y entonces, bueno, eso será un prejuicio, ¿no? O también viceversa, tenemos prejuicios con respecto a las suegras. Hay una frase popular que dice que, pues, mientras más lejos de una suegra, pues es mejor. Bueno, dice un poquito más complejo, no lo vamos a decir ahora al aire, pero tiene que ver con prejuicios, ¿no? O sea, por el simple hecho de tener una suegra, digo, ay, híjole, es que mi suegra, pues mejor no, dice mi esposa, es que mi mamá va a venir a la casa, díjole, pues yo tengo que salir con los amigos porque, pues no quiero estar, ¿no? Entonces, esos son como ideas ya preconcebidas que, pues, no podemos tomar generalidades, ¿no? Siempre tenemos que partir de conocer a la persona, de conocer el evento para formular un juicio y un juicio de valor. Los prejuicios son dar la opinión antes de tener la experiencia, simplemente por lo que creemos, por lo que pensamos, por la apariencia, etcétera. ¿Vale? Muy bien. Bueno, espero haya quedado un poco más claro, Beatriz. Bueno, Oliver, un saludo. Silvia también. Juani, un saludo. Muy bien, ya no hablemos de las suegras, si no me van a linchar. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Vale? Muy bien. La siguiente pregunta, chicos, nos dice, bueno, esperamos que, ahí está. Proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial consistente en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas, eliminando barreras arancelarias, superando diferencias étnicas y soslayando credos religiosos e ideologías a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter universal. A ver, bueno, todo este rollo para decir que puede ser estratificación, socialización, globalización o internacionalización. ¿Qué responderían a esa pregunta, chicos? Ya estamos recibiendo respuestas. La mayoría dice que es la C, globalización. Sin embargo, Silvia Pineda dice que es la opción B. Creo que es la única. Los demás están de acuerdo que es la C. O al menos eso están anotando como opción correcta. Víctor Saavedra dice que es la C. Itzuri Camacho, Nay Pacheco, Leonay Ruiz, Cruz Elena, Rosario Segovia, la C o globalización, Juan Mejía, Oliver, globalización. Muy bien, Pau Díaz también dice que es globalización. De acuerdo, sí, uno de los conceptos importantes que vamos a ver ahí en este tema de ética y valores justamente es hablar de la globalización. Y entendemos que ahora o actualmente, desde hace ya yo creo que un siglo para acá, podemos expresar este fenómeno de la globalización, en el que, ¿cuáles son las características principales de esta globalización? Justamente, como lo dice la pregunta, la globalización consiste de alguna manera en eliminar las barreras. Y una de las barreras importantes tiene que ver con el mercado, pero también tiene que ver con la cultura. Recuerden que la cultura es la suma de, o el conjunto de las características políticas, económicas, sociales, raciales, ideológicas, etcétera, de un pueblo o de una nación.
Entonces, hace todavía algunos años, algunos siglos hacia atrás, teníamos esas diferencias culturales muy marcadas. O sea, tú veías a una persona de Oriente y pues tenías claro que era de Oriente, ¿no? Tenías a una persona de Occidente, por ejemplo, de Europa, un europeo, tenía características raciales y culturales bien marcadas. Lo mismo un japonés, por ejemplo, un chino, un mexicano, un norteamericano. O sea, tú casi por el físico y por la forma de vestir, decías, esta persona es de tal país o es de tal raza o de tal cultura, etcétera. Sin embargo, con el fenómeno de la globalización, las características raciales todavía quedan. Sin embargo, las características culturales e ideológicas ya se están homogeneizando, es decir, se están asimilando todas las culturas. Y entonces, la principal es la cultural, por un lado, pero también no olvidar lo que es el mercado. Recuerden que la globalización tiene que ver con las cuestiones relacionadas al capitalismo y a la producción. Recuerden que el capitalismo, desde su surgimiento, tiene que ver con esta producción desde la revolución industrial a la fecha, una producción en masa, una producción en serie y generalmente producir en exceso. El capitalismo produce en exceso porque produce más de lo que necesita para consumir. Ajá, en ese sentido, en esta producción en exceso, pues nos estamos justamente llegando a este fenómeno de la globalización. Mercados importantes o empresas transnacionales, como por ejemplo, todos conocemos un restaurante de McDonald's, por ejemplo, se ha catalogado como uno de los restaurantes internacionales o transnacionales más conocidos y que existen en casi todo el mundo. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de capitalismo con globalización, ¿no? Todos tenemos al alcance de la mano un McDonald's, ¿no? También tenemos pues marcas de autos, marcas de teléfonos celulares y una serie de cosas. Y esto de alguna manera va ligado a la cultura. Actualmente con los medios masivos de comunicación y con las redes sociales y con toda la tecnología, se le ha llamado las TICs, tecnología de la información y de la comunicación o del conocimiento. Estamos hablando simplemente de una sociedad de la información, porque la información ya llega a todas partes, a todo mundo, y hay fenómenos mundiales que son como fenómenos globales, y eso deja huella pues en la cultura, ¿no? Tenemos héroes no solo nacionales, sino héroes mundiales y con ello globales. Muy bien, por lo tanto, la opción correcta, como ustedes han comentado, es la opción C, que es la de la globalización. La estratificación haría lo contrario, porque esa separa, segrega. La socialización simplemente consiste en el acto de estar en constante comunión y comunicación con mis cercanos, y la internacionalización pues no corresponde, ¿vale? Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Muy bien, ahí está, fíjense, dice, selecciona la opción adecuada para completar el siguiente texto. Al respecto, Punk, 1997, comenta que la ciencia se corrompe y destruye su ética cuando se pone al servicio, número 1, de la investigación tecnológica, número 2, de las fuerzas destructivas o autoritarias, número 3, de la salud de los individuos, y número 4, de la educación. Muy bien. Tenemos ya algunas respuestas. Dice Rebeca Flores, la opción C. Avi del grupo de 3 de mayo. Un saludo también a los chicos de 3 de mayo, a las chicas sobre todo, la mayoría eran mujeres en ese grupo. Nos dice que la opción C, o la número 3 más bien, aquí va por números. Sucio Campo, opción 2. Mónica Fernández, opción 2. Gaby Mena, opción 2. ¿Ok? Lo mismo Esther. Muy bien. Sí. La ciencia se corrompe y destruye su ética cuando se pone al servicio
La respuesta correcta es la opción 2, de las fuerzas destructivas o autoritarias. Muy bien, aquí hay que recordar y no hay que perder de vista un concepto, que es el concepto de bioética. Se ha argumentado que la ciencia y la tecnología no son ni buenas ni malas, son más bien neutras. En esta idea de la ética, que la ética, recuerden que va a dar justamente las normas o las reglas para que algo pueda guiarse de manera adecuada o de manera correcta y que en lugar de traer algún daño o perjuicio al ser humano, al contrario, lo ayude. Entonces, en esta búsqueda del conocimiento, el ser humano pues ha generado, a veces incluso por accidente, una serie de nuevos conocimientos a base también de la tecnología, que la tecnología es utilizar las herramientas a través del ser humano. Justamente la ciencia es el conocimiento y la tecnología son las herramientas que ya en conjunto pues nos trae nuevos resultados. Pensemos, por ejemplo, en la clonación, en los alimentos transgénicos, pensemos también en la muerte asistida, por ejemplo, como ya propuestas nuevas a diferentes formas o perspectivas de vida del ser humano. Sin embargo, se ha puesto mucho en tela de juicio si eso es lo correcto o no es lo correcto desde el punto de vista moral. Pensemos, por ejemplo, también en el aborto, ¿no? Que también es un tema que quizá genere muchísima discusión, un tema del que no acabaremos tan pronto, pero para ello siempre estará presente la bioética. La bioética, que es justamente una rama, vamos a llamarla así, de la ética, que se preocupa por los seres vivos, por la vida en general, y vamos a hablar los seres vivos. Hay una serie de principios éticos, de normas éticas, que desde la bioética, junto con la medicina, la ciencia, la tecnología, va a poner en tela de juicio si todo ese invento nuevo o experimento o prueba que se someta a algún laboratorio o alguna intervención donde se ponga a prueba la vida de los seres vivos, pues habrá que cuestionar primero, pasar por los principios éticos y bioéticos para que a través de eso nos ofrezcan una mejor calidad de vida y la vida de los diferentes seres vivos no se ponga en riesgo. Recuerden que muchas de las medicinas actuales se han probado primero en animales y posteriormente han llegado a los seres vivos. Sin embargo, no siempre ha sido así. Hay ahí una serie de investigaciones que también habla que los mismos seres humanos han sido prueba o han sido puestos a prueba de diferentes formas, ¿no? A propósito de la pandemia, hay muchas teorías al respecto. Sin embargo, más allá de eso, hay que tener presente que la bioética pues estará presente justamente para cuestionar todas las decisiones médicas, biológicas, científicas y tecnológicas que pongan en riesgo la vida del ser humano, ¿no? Con ello también hay otro concepto importante que vamos a ver más adelante, que es el de la sustentabilidad. Muy bien. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Todos a los que contestaron que era esta opción 2 era correcta. Muy bien. Esta pregunta ya corresponde a la parte de desarrollo comunitario. Recuerden que desarrollo comunitario es justamente conocer los elementos de un proyecto comunitario y uno de ellos es la entrevista. Esta es una pregunta que se llama cuestionamiento directo, es decir, ¿sabes la respuesta correcta o no? ¿Qué es una entrevista? Tenemos igual 4 incisos. El inciso A nos dice, es una encuesta que sirve para obtener datos verídicos e incuestionables, a partir de los cuales tomar decisiones. Inciso B, consiste en una búsqueda de información en la literatura impresa o en internet sobre temas de interés científico, comercial, académico, social, cultural, entre otros. El inciso C nos dice, es una técnica de obtención verbal de información. Se va a hacer una serie de preguntas que de manera intencional
una persona hace a otra u otras sobre un determinado asunto. Y el inciso D nos dice, es la expresión de un aspecto de la realidad mostrada en forma audiovisual. La organización y estructura de imágenes y sonidos determina su categoría. Muy bien. La mayoría está contestando que es la opción C. Perfecto. Si ustedes observan, son preguntas relativamente sencillas las que nos viene en esta parte del examen. ¿Cuál es la clave ahí? Que la entrevista, cuando dice obtención verbal de información, todos sabemos que una entrevista se da de manera directa entre dos personas, por ejemplo, a manera de diálogo. También donde dice serie de preguntas de manera intencional. Antes de hacer una entrevista hay un guión de por medio, muy bien. Y entonces, bueno, sí, todos aquellos que contestaron el inciso C es el correcto. El inciso A se descarta porque cuando dice que es una encuesta, pues justamente no es lo mismo encuesta que entrevista, porque la encuesta ya se hace en forma escrita, es decir, tú le das una serie de preguntas en una hoja de papel o en cualquier otro soporte, pero ya no es este diálogo verbal que se da en una entrevista. Entonces el inciso A queda descartada justamente porque no es lo mismo una entrevista que una encuesta. El inciso C, cuando dice búsqueda de información en la literatura, pues bueno, eso es nada más, o tiene que ver a lo mejor, cuando estamos haciendo una investigación, por ejemplo, es lo que se conoce como el marco teórico, o puede ser el estado de la cuestión, o contextualizar la problemática, cuando tú buscas información en los libros o en internet. Y el inciso D dice que es la expresión de un aspecto de la realidad mostrada de forma audiovisual y organizada en imágenes, ligando esta pregunta con la clase que vieron ustedes el día de ayer, cuando hablaban de los diferentes tipos de texto. Esto tiene que ver con un discurso un poco más expositivo, entonces no. En una entrevista hay justamente ese diálogo, esa retroalimentación de manera verbal, que va de ida y de vuelta, entre un entrevistador, que es la persona que realiza las preguntas, y un entrevistado, que es la persona a la cual se le realiza la entrevista. En ese sentido, recordemos que la entrevista es esa persona, es porque conoce del tema o le tocó estar ahí, o es un especialista o una autoridad respecto del tema, ¿no? O es alguien a quien queremos conocer, por ejemplo, cuestiones de su vida también, etcétera. Muy bien, a todos aquellos que contestaron que es el inciso C, es la respuesta correcta, porque nos habla de la obtención verbal de la información, ¿vale? Muy bien. Vayamos a la siguiente pregunta. Muy bien, la siguiente pregunta es un poco diferente en cuanto al formato con las que anteriormente hemos estado revisando. Fíjense, y la capacidad cognitiva también cambia cuando dice, selecciona la opción que tenga correctamente relacionado el número con la letra de la siguiente tabla. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Algo muy similar que hacíamos en nuestros exámenes desde la primaria, incluso en la secundaria, que decía, relaciona las siguientes columnas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Relacionar los conceptos de la derecha con las definiciones de la izquierda, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo y una vez que lo relacionemos, encontramos la respuesta correcta, es decir, el número de combinaciones que es correcto. Ahí háganle un poco zoom a su pantalla para que alcancen a ver, porque trae mucha información esta pregunta. Vamos a irla leyendo. Número 1, ¿quiénes lo vamos a hacer? Si se dan cuenta, está hablando de un proyecto comunitario, entonces el quiénes lo vamos a hacer se relaciona con, inciso A, nombre del proyecto, no, fundamentación, objetivos, localización, listado, inciso F, los responsables de las distintas actividades. Entonces vayan anotando ahí, 1F. Ok, luego, número 2, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Dónde está el cuándo?
¿Cuándo lo vamos a hacer? Dice, inciso G, el tiempo que se tardará en hacer el proyecto. Entonces, 2G. Muy bien. 3, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nombre del proyecto, ¿no? Lo que se quiere hacer. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? 3A. Ok. Número 4, ¿qué necesitamos para hacer el proyecto? Tiene que ver con listado de recursos y cantidad necesaria, materiales humanos y financieros. Por lo tanto, el que necesitamos tiene que ver con el 4, con la H. Muy bien. ¿Dónde lo vamos a hacer? Tiene que ver con la localización geográfica, el lugar, el barrio, la ciudad, el pueblo, donde se desarrolla el proyecto. Por lo tanto, el 5 es D. 5 es D. Sí, ¿por qué lo vamos a hacer? 6. Es la justificación, tiene que entrar con la justificación. Por lo tanto, el 6 tiene que ver con fundamentación. Entonces, la 6 corresponde al B. La 7, ¿cómo lo vamos a hacer? El cómo. El cómo tiene que ver con el presupuesto. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? 7.1, perdón, 7I. Presupuesto, precio de los recursos según la cantidad y tiempo. 8, ¿cuánto va a costar el proyecto? El 8 va con la I y la 7 va con la E, listado de actividades, 7E. 9, ¿para qué lo vamos a hacer? Es el objetivo. ¿Qué solucionará ese proyecto? 9 con la C. Muy bien, ahora sí, revisen sus combinaciones y vean cuál es la opción correcta. Quedó de la siguiente manera: 1F, 2G, 3H, perdón, 3 era 4H, 5D, 6B, 7I, perdón, 7I, 8E y 9C. Muy bien, por lo tanto es la opción 2. Así es. La opción 2 es la opción correcta. Aquí, igual, esta pregunta pues requiere de que nos tardemos un poquito más para contestarla, pero sí traten de relacionar todas y cada una de las opciones de posible y de probable respuesta. ¿Sí? Muy bien. Estos elementos hay que recordarlos porque son los elementos justamente del proyecto comunitario. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿No? A lo que se llama, por ejemplo, fundamentación o justificación. También el lugar geográfico es importante. Si va a ser solamente, por ejemplo, pavimentado de calles, en unas calles, en una manzana, en más lugares, si se da, por ejemplo, en una colonia, etcétera. Los recursos, es importante saber y conocer todos los recursos para conocer la cantidad necesaria y los materiales humanos que hay que echar a andar, echar mano de ello. Entonces, recuerden mucho esta pregunta porque, aunque aquí la tengamos planteada de esta manera, probablemente en el examen venga un poco más desglosada y a lo mejor nos pregunten acerca de los recursos o de la fundamentación o de los objetivos del proyecto, que tiene que ver con la solución de ese proyecto, es decir, el para qué lo vamos a hacer. Y entonces, bueno, este tipo de preguntas son justamente las que se responden al momento de hacer un proyecto de desarrollo comunitario, ¿vale? Entonces, sí es importante que ustedes lo vayan teniendo en cuenta, porque es la última parte justamente de nuestro examen de humanidades. Revisar todos los elementos y sobre todo las preguntas de un proyecto de desarrollo comunitario. Muy bien, opción correcta la 2. Vamos a la siguiente pregunta. Muy bien, dice, ¿cuál de las siguientes actividades organizadas por una comunidad
no corresponde a una práctica de desarrollo comunitario? A ver, esta pregunta es interesante. Mucho ojo con las opciones de respuesta. ¿Cuál de las siguientes actividades organizadas por una comunidad no corresponde a una práctica de desarrollo comunitario? Entonces, ojo, porque lo primero que tienen que saber es qué es una práctica de desarrollo comunitario, y ya que lo saben, revisar las opciones y elegir la que no corresponda a esa práctica. La opción A dice: la comunidad de madres solteras del Mezquital se organizó para exigir al gobierno una mayor dotación de leche y pan para sus hijos. Y la opción B: las madres solteras del Mezquital se organizaron para construir una pequeña empresa que les permita tener recursos para la educación de sus hijos. Muy bien. Hay opciones divididas, aunque la mayoría contesta que es el inciso A. Ok, la A. La que no corresponde es la B, dice Tania Libertad. Ok, bueno, como les comentaba, aquí hay que tener claro qué es una práctica de desarrollo comunitario. Práctica de desarrollo comunitario. Una práctica de desarrollo comunitario se da justamente, como su nombre lo dice, cuando las personas de una comunidad se organizan justamente para poder crear nuevas oportunidades dentro de la comunidad, pero tiene que ver con la educación. Aquí la palabra clave es educación, siempre que esa práctica no solo traiga a lo mejor ganancias económicas, sino que traiga mejoras también en la forma de relacionarse, en la forma de concebir su realidad, porque hay una educación de por medio. Por lo tanto, si las madres del Mezquital se organizan solo para exigir al gobierno una mayor dotación de leche y pan para sus hijos, ahí pues no hay un crecimiento educativo, simplemente están exigiendo al gobierno que le dé o que le garantice más recursos. Y en el inciso B, ahí sí se ve que se construye una pequeña empresa que les permita tener recursos para la educación de sus hijos. Es decir, quieren cambiar la realidad a través de esta práctica de desarrollo comunitario. Por lo tanto, la que es una práctica de desarrollo comunitario sería el inciso B. Así pues, la respuesta correcta es el inciso A. Muy bien, el inciso A, porque es la que no corresponde, ¿verdad? La que no corresponde a una práctica de desarrollo comunitario es el inciso A, simplemente porque no está implícito ahí el concepto de educación, que es lo que distinguiría una práctica de desarrollo comunitario con cualquier otra práctica comunitaria. Siempre en la idea de desarrollo, pues va la idea de crecimiento y con miras al crecimiento educativo. Cambiar esa realidad para crecer, ¿no? No se trata simplemente de apoyar a las personas con recursos y pues de, como se dice vulgarmente, quitar esa necesidad por un momento, sino de que con esa ayuda ellos generen sus propios recursos y haya una mejora continua. Muy bien. La que no corresponde es el inciso A. ¿Por qué no corresponde? Porque no hay educación ahí, no hay un desarrollo, no hay un crecimiento, simplemente se trata de exigir. Muy bien, espero que no haya quedado dudas. Por ahí Julieta creo que tiene alguna duda, muy bien, pero sí, ojo con estas preguntas porque justamente hay que señalar la que no corresponde, ¿vale? Por eso es que a veces contestan que es la B, ¿no? Y nada más tenemos dos opciones, se reduce a 50-50, ¿vale? Muy bien. De acuerdo. Vayamos a la siguiente pregunta. Parece que ya es la última pregunta que tenemos ahorita, ¿ok? Recuerden que un tema importante que viene en esta última parte de desarrollo comunitario es hablar acerca de la pirámide de Maslow,
¿no? Las preguntas a veces son tan sencillas como nos cuestionan acerca de quién fue o cuál es el nombre de Maslow, que si era Pedro, que si era Carlos, que si era Abraham. Entonces ustedes recuerden que es Abraham Maslow, este psicólogo que nos habla acerca de la pirámide de las necesidades. Muy bien, dice que Abraham Maslow formula 5 tipos de necesidades humanas ordenadas desde las más básicas, que están en la parte inferior de la pirámide, a las más elevadas, que es la parte superior. Recuerden que la finalidad de esta pirámide, según Maslow, tenía que ver con la autorrealización. Ahora bien, la pregunta dice, ¿cuál de esas 5 necesidades responde a la siguiente descripción? Dice, al referirse a esta necesidad, Maslow la clasifica en 2 tipos. La necesidad del respeto a uno mismo, que incluye sentimientos tales como la confianza, la competencia, la maestría, los logros, la independencia y la libertad. La que concierne al respeto, aprecio, reconocimiento y atención de las demás personas. Y la merma de estas últimas necesidades se refleja en una baja autoestima y el complejo de inferioridad. Y entonces tenemos ahí las opciones. Inciso A, necesidades básicas, fisiológicas. Inciso B, necesidades de autorrealización. Inciso C, necesidad de seguridad. Y el inciso D, necesidad de autoestima. Muy bien. Ojo con las respuestas, con las opciones de respuesta. Me parece que esta pregunta, desde mi perspectiva, no sé cómo lo ven ustedes, está muy sencilla, está muy fácil, porque es el tipo de preguntas en la que la respuesta viene en la misma pregunta, ¿vale? Tenemos que elegir una opción con base en la información que nos da el reactivo, y el reactivo nos dice, por ejemplo, que habla acerca de la baja autoestima, el complejo de inferioridad, el respeto a uno mismo. ¿Cómo se llama el respeto a uno mismo y sentimientos como confianza? Se llama autoestima, ¿no? El autoestima tiene que ver con justamente ese reconocimiento personal que cada uno de nosotros tenemos con respecto a nuestra circunstancia, ¿no? Entonces tiene que ver también con la confianza, con llegar a una serie de logros. Eso nos hace o nos vuelve independientes y también nos lleva o nos genera cierta libertad. Muy bien. Entonces, la respuesta correcta es el inciso D. Muy bien, a todos los que contestaron el inciso D, que es la necesidad de estima. ¿No? Recuerden que la primera de las necesidades son las fisiológicas, las necesidades en general básicas del cuerpo, como comer, dormir, beber o descansar también cuando lo hacemos, etcétera. Luego tenemos las necesidades de seguridad, que, por ejemplo, tener un trabajo, tener un salario, por ejemplo, o en el lugar en el que habitamos también tener la seguridad de tener un techo, tener ciertas cosas que nos generan a nosotros como seres humanos la seguridad, no la incertidumbre, ¿no? Yo creo que ahora con esto de la pandemia, nuestra pirámide de Maslow, a muchos de nosotros se nos movió porque ahí tuvimos varias carencias, ¿no? Varias necesidades. Y bueno, es importante, sobre todo, piénsenlo, ustedes háganse un análisis de manera individual, cuáles de las necesidades son las que ya tienen cubiertas para poder lograr la meta que se han propuesto. ¿Cuál es la meta que se han propuesto? Pues obtener su certificado de bachillerato, concluir en este programa, concluir a eso que llamamos el bachillerato o el nivel medio superior, y con ello lograr una meta, es decir, lograr una autorrealización. Recuerden que Maslow nos propone justamente que vayamos poco a poco cubriendo las necesidades para llegar ahora sí a nuestra meta. Cumpliendo esa meta,
cumpliremos otras metas. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes logrará esa meta, ¿no? Poniendo y cubriendo todas las necesidades, que son no solo las de seguridad, las de reconocimiento, las de autoestima, sino también todas ellas, ¿vale? Muy bien. Bueno, llegamos al final de las preguntas correspondientes a esta clase, a nuestro módulo de humanidades. No sé qué les ha parecido, jóvenes. Si tienen alguna otra duda, alguna pregunta, evidentemente, pues es momento de hacerla. Tenemos todavía algo de tiempo para responder a sus dudas, a sus inquietudes, pero llévense justamente esta clase y estas preguntas como ejemplo para que tengan una muestra y una prueba de cómo serán en ese día o en ese momento de la evaluación sus preguntas y aprendan sobre todo a trabajar en la comprensión lectora y en la revisión de opciones. Recuerden los errores y los detalles que tuvimos el día de hoy, sobre todo aquellos que constamos de manera equivocada, pues bueno, es mejor hacerlo en esta prueba, en esta transmisión, para que el día del examen yo vaya bien, seguro, con mi conocimiento, con mi información, tenga las preguntas, lea bien la pregunta, porque a veces eso pasa, que tengo la información, tengo los datos, pero por un detalle que decía, como la de hace rato, señala la que no corresponde, y entonces yo me fui por la que sí corresponde, y con eso, bueno, ya equivoqué un reactivo. Esos son los clásicos ejemplos de pruebas estandarizadas, y bueno, pues es importante que lo hagamos, que lo revisemos el día de hoy, para que, pues, el día de evaluación no pase eso. Muy bien. ¿Cuántas preguntas vendrán en el examen? Pregunta Blanca Díaz. Son aproximadamente 45 preguntas, dependiendo del módulo, pero básicamente es el promedio. Bueno, preguntas creo que no, hay solo, dice Verónica, ¿cuál fue la primera pregunta? La primera pregunta tuvo que ver, Verónica, con la filosofía y hablábamos acerca del mito, hablábamos de cuáles son las cuestiones mitológicas. Recordemos que el mito tiene que ver con la divinidad, con los dioses. Por ejemplo, el día de ayer estuvieron hablando también en la parte de literatura, la diferencia entre mito o leyenda, o hablaban de los subgéneros correspondientes al género narrativo. Recuerden que el género narrativo pues consta de principalmente la novela, el cuento, las fábulas, pero también los mitos y las leyendas tienen en común que todos son relatos. ¿Cuál es la diferencia entre mito y leyenda? Muy sencillo, el mito tiene que ver con cuestiones divinas, son relatos fantásticos que tratan de dar una respuesta a fenómenos naturales relacionados con dioses o con la divinidad. Por ejemplo, se creía, y a lo largo de las diferentes culturas, ustedes lo van a encontrar, se creía que si llovía era porque algún dios estaba enojado. Los antiguos aztecas también por eso generaban esas ofrendas para calmar de alguna manera la furia de los dioses. Eso es un mito. Por otro lado, una leyenda tiene que ver con un relato de manera tradicional y de manera oral que se transmite de generación en generación y que tiene elementos de una comunidad. Por ejemplo, en nuestro caso, hablemos de, en México, en la cultura mexicana, podemos hablar de leyendas como La Llorona, del Charro Negro, del Jinete Sin Cabeza, y le podemos seguir del Callejón del Diablo en Cuernavaca, del Cañón de Lobos en Yautepec, ¿no? de Tepoztlán, etcétera. Entonces tenemos una serie de leyendas. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Creo que no. Bueno, tenemos sí que de 45 a 50 preguntas. Muy bien. Me parece que ya no hay más preguntas. Dice, ya me la puede enviar a mi correo. Recuerden que las guías sí se les envía a su correo. Revísenlo directamente con los encargados de la parte administrativa de su grupo. Allí les estarán dando respuesta, ¿vale? Muy bien. Sí, las transmisiones quedan grabadas. Una vez que termina, queda en la página de Educatón y la pueden volver a ver desde el principio. No se preocupen. Muy bien. Muchos descargan la clase, perfecto, para que la puedan ver. Excelente, es una buena estrategia. Muy bien, chicos, pues me parece que si ya no hay algún otro tipo de preguntas, hemos llegado al final de esta clase correspondiente al módulo de Humanidades. Ha sido para mí un gusto y un placer volver a verlos. Recuerden seguir todas las recomendaciones que les hacen los profesores de monitoreo en cada clase, realizar el Hoy Aprendí, ¿no? Realizar el portal de actividades,
En todas las dudas que tengan, también pregúntenselas a sus profesores de monitoreo, no se queden con las dudas, no importa si es de manera privada en el WhatsApp o de manera grupal en el grupo donde están todos, a veces es una pregunta que los demás compañeros a lo mejor tienen. Entonces compartan también, vayamos construyendo entre todos ese conocimiento para que entre todos no solo acrediten su evaluación en la primera oportunidad, sino que estén en los mejores promedios de Educatón y de este programa para que eso se vea reflejado, ¿no? Y continúen, como decía Maslow, en esta dinámica de la autorrealización y continúen consiguiendo pues, nuevas metas. Ha sido un gusto para mí. Yo fui el profesor Salvador Gómez. Me despido, no sin antes recordarles que en Educatón hoy se estudia y mañana también. Hasta la próxima.